Continuamos en esta cita con el doctor Marcelo Lam en Vida con Salud para conocer sobre la medicina china y los avances más relevantes de la medicina integrada contra el cáncer y otras enfermedades. Doctor Lam, adelante. De regreso en este segundo segmento de Cita con el doctor Lam en Vida con Salud. Adelante, Jenny. Doctor, me quedó dando vueltas el tema del miedo y que usted hablaba de no solo una actitud positiva, sino como dejar de lado el problema y enfocarnos en música, en lo que sea. ¿Nos puede aclarar un poquito más? Sí, es que el miedo, en realidad, como hemos dicho ya, pues es muy influyente, influye mucho en el deterioro, en el avance de la enfermedad y el deterioro de la salud de las personas. Deshacerse del miedo debe ser una prioridad para un paciente de cáncer e incluso debe ser parte integral del tratamiento, porque no solo con medicina se resuelve o con formas de terapia se resuelve la enfermedad de un paciente con cáncer. Necesita hacer esa parte de deshacerse del pánico, porque miedos en realidad todos tenemos, pero el pánico, ese miedo excesivo, eso es esencial y debe ser parte integral de un tratamiento o de todo tratamiento oncológico. Yo tengo siempre un método que le explico al paciente: mira, cuando la angustia es muy fuerte y no te deja vivir, pues trata de practicar morir y volver a vivir. Muchas veces me dicen, ¿cómo? Pues eso no lo puedo lograr, eso solamente Jesucristo. Pues, nada más. Claro, pues morir y volver a vivir no significa que su cuerpo biológico va a morir, sino que mentalmente pues la persona se desconecta como un switch y dice, bueno, ya voy a comenzar a aprender a morirme, digamos, medio minuto, un minuto. Y con el tiempo, con la práctica, va a ver que se puede desconectar mucho más tiempo cada vez. Y si una persona que se dice para sí mismo, yo no puedo sentir nada, no puedo sentir miedo, porque estoy muerto, no siento, no puedo sentir. Estás totalmente desconectado. Entonces, practícalo y verás que lo puedes lograr. Digamos, primero quizás te es muy difícil. Voy a morirme un par de minutos. De a poquito. De a poquito. Y llega el momento que dice, bueno, pues me voy a morir 5 minutos. Y se desconectó. Y se desconecta 5 minutos completamente. Y se puede estar acabando el mundo ahí al lado y tranquilo. Y en ese momento, pues la mente descansa. La mente no está enfocada en esa sobre preocupación. Correcto. Eso es una técnica que es muy efectiva. Pero como dije anteriormente, no hay nada específico que funcione para todos. La persona debe buscar su propia técnica. Incluso hay quien le gusta en la contemplación de la naturaleza. Y dice, cuando enfoca los sentidos, cuando enfoca la atención, por ejemplo, en ver el agua de un río correr, o de una cascada descender, o de un pájaro volar, o lo que sea, en ese momento la atención está en otra parte, está en lo que está sucediendo, lo que está viendo delante de él, o lo que está contemplando, y no está en el pensamiento negativo, o lo que le tortura, no, la idea que le tortura, que por qué tengo cáncer. Y también hay personas que dicen, bueno, me voy a curar, pero ¿por qué? Incluso he tenido, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo cogí la enfermedad? Y el médico le dice, bueno, mira, las posibilidades de curación son bastante altas porque es un cáncer primario, está alojado, está bien ubicado, no ha salido a ningún otro lugar, no ha hecho metástasis, nada. Y dice, sí, pero ¿por qué a mí? Y hay personas así, es la angustia. Sin embargo, en mis tantísimos años ya de práctica y clínica, te puedo decir que hay personas, eso es tan importante la actitud.
Hay personas que yo, incluso como médico, no he tenido muchas esperanzas en que esa persona pueda sobrevivir. Y sin embargo, han vivido muchísimos años con calidad de vida, incluso algunos ni siquiera mueren de cáncer, mueren de otras enfermedades, y muchos de eso incluso logran alcanzar la cura completa, la remisión completa. De modo que la actitud es muy importante. Y claro, no todos somos iguales, algunos tendrán que buscar otros métodos, pero algo funciona para usted que me está escuchando y quizás es paciente de cáncer y tiene esa agonía del pensamiento negativo y constante. De modo que sí, eso, repito, debe ser parte integral de cualquier tratamiento, eliminar o tratar de resolver el pánico. Sabemos que las mujeres tenemos incidencia alta de cáncer de seno y también nos afectan otros tipos de cáncer. ¿Cuáles cánceres son más prevalentes en las mujeres y cuáles son los riesgos de desarrollarlos? Jenny, en Estados Unidos, y digo en Estados Unidos porque nosotros es que ejercemos acá y vivimos acá. Bueno, ya yo prácticamente vivo en un avión, no sé dónde vivo, ya vivo en el aire, pero bueno, tenemos a Estados Unidos como ejemplo. En Estados Unidos, pues el cáncer de seno es el que más afecta a la mujer o a las mujeres, luego el cáncer de pulmón y el cáncer colorectal. Y las causas son muy parecidas a las causas que afectan a la incidencia al riesgo de cáncer, de desarrollar cáncer en el hombre también, con la diferencia de que en la mujer una de las causas que influye, que es una de las causas que por supuesto está ausente en la parte del hombre, es el embarazo retardado, o sea, o la falta de embarazo, de no tener, la ausencia de un embarazo, de no tener hijos, o cuando la mujer tiene ya hijos en edad avanzada, pues eso aumenta el riesgo de desarrollar cáncer. Pero los otros riesgos son muy compartidos, tanto en el hombre como en la mujer. Lo principal es la obesidad, por ejemplo, es un riesgo. El sedentarismo, la falta de actividad física, es otro factor de riesgo. También la mala alimentación, que eso lo hemos hablado muchísimas veces acá en nuestro programa. La alimentación excesiva, con una ingesta excesiva de azúcar y pobres en verduras, en hortalizas, eso es fatal, es una de las causas principales. Y lo otro es pues vicios, las adicciones al tabaco, al cigarrillo y al alcohol, al alcoholismo. Esas son las causas de los cánceres en las mujeres. Y ahora en las mujeres ya conocemos, pero en los hombres, ¿cuáles son los principales cánceres que afectan a los hombres y a qué se les atribuye el riesgo? Fíjate que son muy parecidos, solo que el hombre en este caso, en vez del cáncer de mama, pues lo sustituye el cáncer de próstata con alta incidencia. Pero los otros es cáncer de pulmón, cáncer colorectal, así que es muy parecido. Y también los riesgos son muy parecidos. Un riesgo que se ha identificado en el caso de el aumento, o sea, de incidencia en el hombre es el envejecimiento, que es un proceso natural. El hombre, mientras más avanzada la edad está, pues tenga mayor posibilidad de desarrollar cáncer tiene. O sea, se eleva la posibilidad de desarrollar cáncer, el riesgo, mientras más mayor sea. Eso es prácticamente. Los otros riesgos son parecidos, lo mismo de la mujer, el sedentarismo, la obesidad, la mala alimentación, o sea, el exceso
lo hemos dicho mil veces, de la ingesta elevada de azúcar y la pobre alimentación, no incluir, ingerir verduras y hortalizas. Eso son los mismos riesgos que la mujer prácticamente. Doctor, ¿no limita el acceso a este tipo de medicina el hecho de que los seguros de salud cubren solamente los tratamientos convencionales? Sí, claro que sí, es una limitación bastante obvia, ¿no? Diría yo. Los seguros de salud mayormente pagan por procedimientos como acupuntura o a veces inyección para bloquear el dolor, algunos otros procedimientos de medicina común en medicina oriental como el masaje terapéutico y algunas otras cosas, pero los medicamentos no los cubre. Es bastante similar en cuanto a la cobertura o a la falta de cobertura, diría yo, muy similar a lo que ellos ofrecen en sus pólizas de seguro para salud dental, por ejemplo. Pagan ciertas cosas básicas, pero la mayoría de los tratamientos o los procedimientos efectivos que necesita hacerse la persona, pues en cuanto a medicina oriental no los cubre, y en cuanto a odontología, pues tampoco. Usted va a un dentista y posiblemente el seguro le cubre una extracción, pero no le cubre si necesita hacerse un puente o una corona o algo así, pues la mayoría no le cubre. Lo mismo ocurre con la medicina oriental. Le cubre la acupuntura, algunos cubren la visita médica, o sea, la consulta, y otros cubren una inyección para bloqueo de dolor, ciertas cosas, pero la medicina, los procedimientos, por ejemplo, un paciente con cáncer que necesita tratamiento, con inyecciones de astrágalos o inyecciones de artemisinina o cualquier otra cosa así, eso no. Esos procedimientos siempre los tiene que pagar la persona de su bolsillo. Sin embargo, hay alguna estrategia, diría yo, alguna posibilidad de recuperar esos gastos, ¿no?, por salud, que es a fin de año, pues lo puede reflejar en los impuestos, en los taxis que tiene que pagar el gobierno, y pues eso se lo acreditan. O si no tienes que devolver dinero al gobierno, posiblemente te devuelven a ti. Pero eso tiene que esperar a fin de año para reflejarlo en la declaración de impuestos. Pero es una buena posibilidad. Sí. Doctor, en programas anteriores usted ha comparado tener cáncer a estar en un laberinto. ¿Por qué esa comparación? ¿Por qué es tan difícil? Mira, Jenny, esa ocurrencia yo las digo porque así lo pienso y yo lo veo, porque a veces la persona está no solamente en la agonía del diagnóstico y de la agonía de recibiendo tratamientos que le deterioran. Por un lado le tratan de destruir el tumor, pero por otro lado le deterioran el resto de la salud. Y la persona está en medio de toda esa confusión y ve a veces caminos que aparentemente es la salida del laberinto. Pero nunca has jugado un laberinto de eso, cómo salir del laberinto, que a veces piensas que esa es la salida y realmente tiene lo que llamamos en inglés un dead end. Uh-huh. Se terminó el camino. Termina el camino y no hay salida, porque hay muchos caminos. Cuando uno está con un diagnóstico de cáncer, pues hay muchos caminos que aparentemente llevan a la salida, que te promete que te van a curar, que tú crees que te van a curar, y realmente, no solamente convencional, también en medicina
oriental o medicina alternativa o complementaria o integrativa, como quieras llamarle, en ambos, tanto la medicina convencional como la medicina complementaria, pues también hay caminos que parece que te van a sacar del laberinto. Y realmente son caminos con the end, ¿no? ¿Cómo es que se llama en español? Sí, o sea, cerrados, que no hay salida, no hay caminos sin salida. De modo que cuando uno está en esa situación, yo creo que la estrategia es, por eso hablábamos hace un ratito, no tener pánico para poder pensar y analizar con calma, como dice el dicho, cuando uno necesita, cuando más difícil la situación está, es cuando más calma requiere para poder hacer una buena decisión. Por eso es que yo menciono a veces que estar con cáncer o tener un diagnóstico de cáncer es como estar en un laberinto. Pero sí, por otro lado, ese reflejo, esa analogía, también sirve o no sirve para saber que sí, el laberinto no es laberinto si no tiene salida. No, claro. Hay salida. Sí. Quizás es difícil. A veces incluso la salida no es la que te lleva hacia adelante, sino te lleva hacia atrás. Tienes que analizar bien. Hay que retroceder para avanzar. Eso es muy interesante. Esa analogía yo pienso que es correcta para un paciente, no solamente con cáncer, sino con cualquier diagnóstico difícil. Doctor, usted recién hablaba del bloqueo del dolor. ¿Con la medicina oriental se puede bloquear el dolor? Sí, claro. La acupuntura puede resolver el dolor. Pero además de eso, usamos procedimientos como, por ejemplo, lo que llamamos en inglés acupoint injection, que sería en español inyección en los puntos de acupuntura. Y esos se usan para inyectar intramuscular y bloquear, por ejemplo, digamos, un dolor articular, el dolor en la coyuntura, o, por ejemplo, una ciática. Pues una vez que se identifica de qué nivel se origina, puede ser, por ejemplo, en el espacio intervertebral entre la lumbar quinta y la primera del sacro, por ejemplo, o puede ser, digamos, inflamación en la coyuntura sacroiliac. Esa área, pues una vez que uno lo identifica, puede inyectar, puede poner ese procedimiento que llamamos acupoint injection. Y lo que inyectamos ahí en esos puntos de acupuntura son siempre antiinflamatorios, medicina de origen herbario, contrario a lo que se usa en medicina convencional, que se usan los esteroides, que como sabes, a veces resuelve el dolor, a veces no, pero lo que sí siempre es seguro es que va a hacer daño a la salud, o sea, tienen efectos secundarios severos. Muchos de los procedimientos que usamos con acupoint injection, para acupoint injection, usamos, por ejemplo, el extracto de lo que llamamos sarapina o sarpin, que es el extracto de una planta, una medicina herbaria que se produce aquí en Estados Unidos e incluso está aprobada por el FDA para esa función. Y es el extracto de una planta que es de las familias de las sarasáceas. De ahí que se llama o le pusieron sarapín. Es una planta que folclóricamente le llaman también la planta jarrón. Parece que se parece a un jarrón, no sé, pero de ahí se saca ese extracto. También en medicina tradicional china podemos usar inyecciones de Tang Shen mismo, que ayuda no solamente al sistema circulatorio, pero también tiene acción antiinflamatoria potente y no tiene efecto secundario ninguno. Al contrario, resuelve la inflamación. Allá es muy buena para cuando hay inflamaciones en las coyunturas, en las articulaciones, porque promueve incluso a mejorar, a rejuvenecer, a restituir o regenerar la circulación, la microcirculación en la coyuntura, el Danshen. El Danshen es un extracto que se saca de una planta, familia de las salvias, pero esta salvia en particular se da en el este de Asia, en el noreste de Asia, la zona de la Siberia, la Manchuria, Japón, esa área de Corea.
ahí se da esa planta. Se llama Salvia michorriza. Y de la raíz de esa planta es que se saca esa medicina. Que es muy buena como antiinflamatorio, pero también, como dije anteriormente al comienzo del programa, es el brazo derecho de la cardiología en Asia, tanto convencional como en medicina tradicional china. El médico convencional en Asia, o sea, no vas a encontrar un cardiólogo que no use, que no indique, que no conozca el Danshen. En sus programas hemos aprendido muchísimo sobre medicina oriental y sobre todo de cómo puede usarse integrada contra muchas enfermedades, incluido el cáncer. Lo que es evidente es la carencia de especialistas y centros especializados en proveer esos servicios. Porque, por ejemplo, si una persona está recibiendo quimioterapia y necesita acupuntura para reducir la náusea, ¿a dónde puede ir a recibir acupuntura? ¿No cree usted que es difícil localizar a un acupunturista con conocimiento y experiencia en tratar pacientes de cáncer? Muy buena pregunta y muy interesante, cubre muchos aspectos. Mira, las clínicas acupunturistas en Estados Unidos hay muchísimos médicos acupunturistas, o sea, lo que por ejemplo en la Florida llamamos acupuncture physician, o sea, médico acupunturista. En otros estados hay otras denominaciones. En la Florida se dice doctor en medicina oriental o acupuncture physician. Hay muchísimos, pero como dices, con experiencia en el área oncológica, no hay muchos, muy pocos realmente. Eso sí es una limitación. Pero sin embargo, en cuanto a medicina tradicional china en general, en cuanto a conocimiento de medicina herbaria con acción antineoplásica, o sea, con acción antitumoral contra el cáncer. En eso el conocimiento es muy limitado. Pero en cuanto a acupuntura, los centros principales de oncología en Estados Unidos, los más reconocidos, los más prestigiosos, como el MD Anderson de Houston, Texas, el Sloan Kettering Cancer Center en New York y muchos otros, UCLA, you name it, todos tienen hoy día centros de medicina integrada. Y en esos centros de medicina integrada o medicina complementaria alternativa, la mano derecha en esos centros es la acupuntura. Aunque todos esos centros tienen acupuntura para los pacientes que reciben quimioterapia. Y si la persona no quiere ir a un centro, quiere ir a una clínica privada, pues también ya puede estar disponible en muchos acupunturistas que pueden manejar hoy día los tratamientos de acupuntura para las náuseas, para el dolor, etcétera. De modo que en cuanto a acupuntura es mucho más fácil. Ahora, si quieres medicina tradicional china de manera profesional para integrarla en el tratamiento oncológico, pues ya ahí es muy diferente, porque ni siquiera esos centros tienen la medicina, por ejemplo, las opciones que tenemos nosotros de alta tecnología, los más tratamientos más avanzados en cuanto a efectividad contra el cáncer. En cuanto a medicina, quiero decir, medicina tradicional china, medicina herbaria, pues ninguno de esos centros lo tiene. Son centros enormes, centros de mucho lujo, de mucha tecnología, etcétera. Y entras a un centro de eso y a veces pues la persona se confunde y se cree que porque el centro es muy grande, muy bonito, pues ahí es que se va a curar. Y realmente lo importante es el tratamiento. Y en eso, responsablemente te digo, no solamente en los centros aquí de Estados Unidos, en ninguna parte de este lado del mundo tienen los tratamientos de medicina tradicional china al nivel que los tenemos nosotros en nuestra clínica. No solamente no existe en Estados Unidos, pero tampoco en la América Latina. Los tratamientos que nosotros tenemos disponibles en nuestra clínica en cuanto a tratamiento
de medicina oriental contra el cáncer y que se pueden usar no solamente como alternativas, o sea, como complementos, sino de manera integrada a los tratamientos convencionales, pues esos tratamientos realmente no los tiene ninguno de esos centros, que sí tienen, por ejemplo, acupuntura, tienen masaje, tienen otras modalidades de la medicina oriental. Doctor, ya se nos ha terminado el tiempo. Le recordamos el teléfono de la oficina del doctor Lam, 305-267-4560, 305-267-4560. Muchas gracias, doctor. Si Dios quiere, la semana que viene nos volvemos a encontrar. Con Dios. Este programa ha sido posible gracias a TCN Physicians, la clínica del Dr. Marcelo Lam en Miami. Teléfono 305-267-4560. Vida con Salud se transmite cada sábado a las 8:30 de la mañana y domingos a las 9 de la mañana. Les deseamos salud y suerte.